Bueno, bienvenidos al taller de reducción de daños en lo biopsicosocial. La intención es de que nosotros podamos tener un encuentro semanal. Es un taller muy propio de lo que es el ambulatorio y pensar en cómo puede ser aplicado la reducción de daños en un dispositivo que no es ni la internación ni el hospital de día, sino específicamente el dispositivo ambulatorio. Cada vez de que se habla de una propuesta terapéutica y demás, siempre se va a pensar en lo biopsicosocial. Son tres coordenadas que hoy por hoy eh, sirven de soporte para todo tratamiento en la clínica de las adicciones. El tema con reducción de daños es que las personas que apuestan por un tratamiento abstencionista, es decir, que directamente se abstienen de lo psicoactivo, por ahí puedan tener preguntas, dudas de qué es la reducción de daños. Y justamente el taller que estamos presentando hoy es como para poder desarrollar cuál es la propuesta de reducción de daños que se pretende acá. Por ejemplo, cuando se habla de reducción de daños desde lo biológico, se van a aspectos médicos. Entonces, bueno, las personas que se inyectan, la intención es de que intercambien jeringas nuevas para que no se contagien de HIV y demás. Bueno, esa dimensión de reducción de daños no la vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque pertenece a lo que es biológico, de lo que hablábamos, ¿no? Lo biopsicosocial, bueno, ese aspecto biológico no lo vamos a ver acá. ¿Por qué? Porque eso le pertenece al campo de la medicina. Y cada cosa lo vamos a poner en su lugar. Eso no lo vamos a tocar acá. No lo desmerecemos, no lo criticamos, ni lo juzgamos, simplemente no es una dimensión de la propuesta de reducción de daños que se va a tocar acá. Otra dimensión, cuando se habla de reducción de daños, es de lo social. Entonces, bueno, que hay dispositivos de Cedronar, por ejemplo, que es la secretaría que se aboca a la prevención y tratamiento de drogas, acá en la Argentina, bueno, que la Cedronar vaya a los boliches, entonces que vea que las sustancias que se consumen no estén alteradas, que los que están tomando alcohol se hidraten, que los que están consumiendo otra clase de psicoactivos coman antes de ingerir esa droga. Entonces les llevan manzanas, les llevan cosas, ¿no? Como para que soporten el efecto del psicoactivo. Eso es visto desde lo social en estrategias de políticas públicas. Bueno, esa parte de reducción de daños tampoco se va a ver acá, porque es un campo de lo social y de aspectos que nosotros no vamos a tocar acá. ¿Por qué? Porque la intención de este taller es de que la reducción de daños sea visto específicamente en su dimensión psicológica. Vieron que al inicio de esta exposición lo que se pronunciaba era que la reducción de daños es visto desde lo biopsicosocial. Bueno, lo biológico no va a ser visto, ni tampoco lo social, sino lo específicamente psicológico. ¿Y qué queremos decir con lo específicamente psicológico? Lo específicamente psicológico significa de cómo una persona que está en un proceso de recuperación a veces puede tener un episodio de consumo y el daño que se intenta reducir, o el objetivo, el espíritu de este taller, es que a lo largo de estos encuentros podamos tener reflexiones que mañana más tarde nos lleven a que no exista un síntoma supremo de culpa, de autorreproche, de autoflagelo, que no hace más que tirarle nafta al fuego, no hace más que introyectar combustible a la compulsión de consumo. Esa va a ser la lógica que va a atravesar como una columna vertebral todo el taller que se presenta acá de reducción de daños. Una persona está 2, 5 meses limpio, un año, no sé, y de repente algo angustiante sucede y aquella persona no se encuentra en condiciones con espalda emocional como para poder responder desde sus recursos simbólicos. Entonces empieza a tener un episodio de consumo. Que ese episodio de consumo
sea un paréntesis, un desliz para que luego pueda retornar a la recuperación en donde la dejó y para seguir revisando las cuestiones que ya viene trabajando. Pero ¿qué pasa? Cuando en el medio se mete la culpa, el autorreproche, lo autopunitivo, el látigo psíquico, lo único que va a generar es más compulsión y ese pequeño desliz o ese desliz se va a convertir ya en una recaída propiamente dicha y la persona por culpa, vergüenza o asco de su propio ser empieza a aislarse de todos. Entonces se alquila una habitación en un hotel o simplemente desaparece un par de días, se va con los compañeros en consumo y se pierde por ahí porque introyectivamente, porque inconscientemente no se siente merecedor de una recuperación por esta culpa, por este autorreproche y demás. Tampoco vamos a ir a celebrar, ¿no? A tener una ceremonia de cambio de modalidad al recaído. Tampoco se va a hacer eso, sino que se va a intentar ver tal cual se están dando las cosas, qué está pasando, qué está sucediendo y poder revisar con objetividad de qué trató esa recaída, de qué trató ese desliz y cómo de alguna forma nosotros podríamos continuar con el proceso de recuperación y mejorando en cada intento, mejorando en cada movimiento que justamente va a ser lo más enriquecedor. Y tomar decisiones, obviamente, ¿no? Si yo estoy en una relación intensa y eso está yendo mal, ver cómo se rompe esa relación, si estoy teniendo problemas con mis padres, con mis hijos. O sea, no solamente es extirpar la culpa, sino más bien después de que eso se extirpe y uno pueda volver a la recuperación, que se empiecen de a poco a los tiempos de cada uno a tomar decisiones y a revisar qué nos llevó a ese episodio de consumo, ¿sí? Entonces, dicho esto, es ahí donde se va a poner el acento en lo que va a ser la columna vertebral de este presente taller. Reducción de daños desde lo biopsicosocial, donde el acento va a estar puesto en lo psico, en lo psicológico, porque todo lo que es reducción de daños hasta ahora eh, solamente ha puesto quizás el foco en lo biológico, con lo de las inyecciones y demás, o en lo social, como ir al trabajo de campo, al terreno de los boliches y empezar a verlos de ahí. Ya, eso, nosotros no nos vamos a meter con eso, vamos a ir a lo específicamente psíquico, a la dinámica psíquica que se pone en juego cuando se genera un episodio de consumo y cómo hay instancias de la mente ideales que empujan y exigen a que esto se vuelva compulsivo. Paradójicamente, uno por un ideal termina entrando en este circuito compulsivo de consumo. Y la idea es que eso no llegue a darse el caso, porque si no uno empieza en esa calecita, empieza en ese circuito de internación, 2, 3 meses, vuelve, sale, entra, y se pasa así toda una vida. ¿Y todo por qué? Por estos aspectos tan delicados que merecen trabajo. Y para eso la propuesta del presente taller. Bueno, hecha esta introducción, nosotros la intención es de que podamos hacer un recorrido durante 3 meses de 2 encuentros. Bien, cada encuentro va a tener un escenario de una vez a la semana, 12 semanas, 3 meses, que justamente coincide con 90 días, que es una propuesta también a veces en la recuperación. ¿Qué vamos a ver en estos 2 encuentros? Yo ahora, como este es un encuentro introductorio para conocernos y para conocer de qué trata el taller, yo rápidamente lo que voy a hacer es, sin detenerme mucho, digo, en la descripción de cada encuentro. Lo voy a decir muy por encima, ya para que quede grabado, ya para que quede asentado, y que cada usuario, cada paciente, cada participante elija o no poder tener el recorrido de estos encuentros. ¿Sí? Encuentro número 1, titulado Me di unas copas esa noche y una botella de cerveza al día siguiente. Esa frase está sacada de
Eh, ya que lo tengo, lo muestro, del libro azul de Alcohólicos Anónimos, de la página 179. ¿Sí? Como bien conocemos la historia, el señor Bill, fundador de Alcohólicos Anónimos, conoce al doctor Bob, que es un médico. Un día lo va a visitar, supuestamente iban a tener una charla de 5 o 10 minutos, porque a eso se dedicaba el señor Bill, a contactar gente que esté atravesando y padeciendo temas de alcoholismo. El tema es que ellos se quedan conversando como 6 horas, ¿eh? Planeando, pensando en reuniones, en encuentros y demás. Finalmente pasa un par de días y la esposa del doctor Bob lo llama desesperado al señor Bill porque, bueno, fue a trabajar, después se desvió en un bar y se quedó ahí en el bar y no podía salir más. Entonces el señor Bill va, lo busca, lo lleva a su casa y el doctor Bob se sentía sumamente avergonzado porque, claro, habían hablado un par de bastantes horas como para poder llevar a cabo ciertos encuentros, ciertas reuniones, que es lo que hoy conocemos como los grupos de autoayuda de alcohólicos y narcóticos anónimos, pero se encuentra devastado. Y el señor Bill, en vez de juzgarlo, decirle, oye, pero ya habíamos quedado, que es una persona muy débil y demás, insultarlo y buscar a otro amigo, lo contiene, lo abraza y le va a comprar incluso cerveza y se la lleva. Tranquilo, si estás con temblores, si estás con crisis, tranquilo, tranquilo, no, 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 no te latigues, tranquilo, acá te voy a acompañar y mañana veremos, mañana se verá. Todo eso contado en el libro azul, ¿no? El doctor Bock consume, se queda dormido, al día siguiente la continúa, porque no es que paró ahí, la continúa, el señor Bill lo acompaña en todo ese proceso y finalmente levanta la última copa que tomó en su vida. Esto fue el 10 de junio del 35, de 1935, y es el Día Mundial del Adicto en Recuperación. Para los que no sabían, bueno, ahora se sabe. 10 de junio, que justo ahora, la semana pasada, fue un aniversario más de aquel momento. Ahora me estoy poniendo a pensar, serían 70, 80, 90 años desde ese momento. Bueno, nosotros en este taller vamos a ver al señor Bill como una especie de fundador, no solamente de Alcohólicos Anónimos, sino también de reducción de daños en su dimensión psicológica, porque no lo juzgó. Mientras él se juzgaba a sí mismo, el señor Bill sirvió en ese acompañamiento de no juzgamiento para que el doctor Bob también reflexione, recapacite y vea en justa medida lo que está pasando. ¿Qué estaba pasando? Que había tenido un episodio de consumo. ¿Por qué iba a tirar su vida por el barranco? Por eso. Bueno, revisaré lo que me estaría haciendo mal o apostaré al abstencionismo, que fue lo que luego hizo, pero no lo juzgo. Entonces, de esta viñeta que nosotros nos vamos a servir mañana más tarde, y de eso va todo el taller, que se generen ciertas reflexiones, porque en el momento de episodio de consumo, los tips, no sé hasta qué punto puedan servir, ¿no? A veces me acuerdo de un taller que daba que me decía, bueno, ponte una eh, gomita elástica y cuando estés con ganas de consumir, tíralo ahí y eso te va a doler y supuestamente ya no vas a tener ganas de consumir. Bueno, un poco, sería muy optimista pensar que así suceda, ¿no? Porque uno cuando está con todo ese momento, es difícil que porque haga eso yo deje de consumir. Entonces, estas reflexiones en el taller lo que intenta proponer es una reflexión en cada clase para que luego eso quede introyectado ya en la mente, a nivel pre o inconsciente. Y luego en esos momentos, no es que, me acuerdo del taller número de la clase 3 del encuentro 3. No, 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 sino que ya la lógica psíquica con la que cada uno se maneja va a llevar a que uno mismo no se latigue, no se autorreproche, sino que pueda revisar ese episodio de consumo. Bien, en esto del señor Bill y el doctor Bob, el señor Bill sirvió de no juzgamiento. Eso se introyecta en la mente del doctor Bob, no se latiga tanto
deja el consumo y empieza su tratamiento, su vida limpio, sin consumo de sustancias psicoactivas. Bien, y que cada uno en el momento del episodio pueda no latigarse tanto y revisar las cuestiones. Después pedir ayuda, porque uno cuando pide ayuda, cuando escribe en el grupo y va así, no sé, de alguna forma está buscando también el perdón o que alguien me diga que no soy tan mala persona, o que alguien me diga que esto solamente es un desliz. Pero esperar que venga de afuera, sí, sirve y suma, pero la intención es que también venga de adentro y que uno pueda, de alguna forma, contener esas emociones suscitadas por el episodio de consumo. Bien, esto es lo que se va a ver en el primer encuentro. Luego, en el segundo encuentro, titulado Charlatanes convertidos en profetas, sectas con disfraz terapéutico actuando en la clandestinidad, va a hacer referencia al origen de las comunidades terapéuticas, en la que se marcaron dos modelos muy concretos. Uno era lo coercitivo, es decir, obligar al usuario a que haga lo que la institución propone, y entre eso la abstención, obviamente, y el otro, que es más de la construcción de una idea para que a esa persona le sirva ese tratamiento, con planes terapéuticos a sus tiempos. Bueno, ahí está el modelo Minnesota, por ejemplo, entre otros, donde apuesta a la singularidad de cada usuario. Son dos modelos bien marcados. Obviamente la clase va a tratar de ambas, pero poniendo el foco en lo que sucedió con, lamentablemente, estas comunidades terapéuticas tan clandestinas, tan coercitivas, que había sótanos, entonces a los usuarios los encadenaban, no sé, había como mucho abuso de los derechos humanos y todo apostando a que la persona se sienta más culpable, más desgraciada, más padeciente y de que eso directamente no servía absolutamente de nada en su tratamiento. Porque imaginemos que dejaba el consumo, ¿bien? Imaginemos que esa persona finalmente dejaba el consumo, dejaba de introducirse en el cuerpo psicoactivos. Lo hacía por ese momento nomás en el tratamiento, por culpa, por esta culpa de la que estábamos hablando, pero después no podía divorciarse de esa culpa, no podía desprenderse de ese autorreproche. Y cada vez que recaía, recaía, pero terriblemente, porque ya más que la culpa que tenía de base, bien, o sea, ya tras la culpa que esa persona tenía porque es culposa, porque así son sus características, encima estaba la culpa que le introyectaba la propuesta terapéutica. Entonces su recaída era 15 veces mayor. Y claro, esa recaída, si era 15 veces mayor, estaba más tiempo luego en esa comunidad terapéutica. Y entonces generaba más rentabilidad, generaba más dinero para esa comunidad terapéutica. Entonces era todo un armado. Obviamente nosotros cuando tengamos esa clase vamos a ver los dos modelos, las dos propuestas, pero no para criticarla, porque también hay que decirlo, esas comunidades recién estaban haciendo, creciendo, estaban formándose. Estoy hablando de los años 80, pero más allá de criticar o no, acá lo que nos va a importar en esa clase es cómo la culpa y el prohibicionismo no servía de nada para que esa persona luego pueda recuperarse. No servía de nada en algunas personalidades. Capaz en otras sí, capaz en otras, listo, no consumo, listo, ok, me quedo acá. Y si esa vida le es beneficiosa, bueno, bienvenido sea. Nosotros vamos a las personas que a pesar de recibir eso, necesitan otra clase de tratamiento, otra clase de reflexión. ¿Sí? Eso es lo que se va a ver en el segundo encuentro. En el tercer encuentro ya nos venimos acá a la Argentina, vamos a ver qué pasaba en los años 90 y que también sucedía un poco lo que veíamos en el segundo encuentro, ¿no? Estas dos clases de modelos, estas dos clases de intervenciones terapéuticas,
Y lo que pasó en los 90 es que se creó la Cedronar, hubo muchos subsidios, hubo muchas comunidades, hubo mucho todo, pero todo en cantidad. Lo que no se trabajó es en calidad del tratamiento. Entonces metían a Pepito, a Pepita, ¿no? Ya listo, nos juntábamos, todos hacemos una reunión y empezamos. Y no, porque se necesitaba profesionalismo, se necesitaba estudiar de alguna forma ciertos aspectos psicológicos, que es justamente lo que intenta este taller, para ver la dimensión psíquica del tema de las adicciones. Entonces nosotros que podamos repasar también en ese tercer encuentro lo que se propone ahí, tanto en la ley de salud mental, poder hacer una revisión también de qué estaríamos de acuerdo, de qué no, pero todo esto con la intención de que se genere una opinión crítica y creadora, una crítica en el sentido del criterio, porque eso mañana más tarde es lo que nos va a servir en un episodio de consumo. ¿Por qué? Porque uno va a tener el criterio de decir, ok, está bien, esto es lo que me está pasando, ¿qué tengo que revisar? Poner un alto al fuego, no al consumo siquiera, ¿eh? Al fuego, al fuego de la compulsión del cómo me lastimo psíquicamente. Eso va a hacer que ese consumo ya no sea compulsivo, sea regulado y después ya ni siquiera exista, pero todo así, gradual. Está la culpa, está la compulsión, porque es la forma de lastimarme a mí mismo, porque no me lo merezco, porque no me merezco una recuperación posible. Bien, entonces que nosotros en esta tercera clase podamos ver también qué era lo que pasaba acá en la Argentina, con esto de los años 90 y con la inmensa cantidad de comunidades terapéuticas propuestas y demás que hubo, y con cuál nosotros nos quedaríamos desde el aspecto específicamente profesional psicológico, ¿sí? En el cuarto encuentro, el título es La sociedad de consumo, un malestar en la cultura, análisis de la adicción al like, la angustia al clavado de visto y la mal llamada generación de cristal. Bueno, todo lo que es el cuarto encuentro va a tener que ver con sociedad de consumo, las redes, cómo uno de alguna forma se construye una imagen en las redes sociales y después en la vida real es difícil sostener esa imagen de redes. Porque el problema con las redes o el problema con la imagen en las redes es que uno cree a veces ser el que aparece en la foto de perfil. Y no es así. No es que no sea. Algo de eso es. Algo de eso es en esa foto de perfil. Pero algo de eso tampoco es, porque una persona no se toma una foto y cuando está sufriendo, cuando está llorando, cuando me engañaron, cuando estoy padeciendo y lo subo a mi foto de perfil. No, obvio que no. Esa foto de perfil representa un momento en el que una persona se siente bien, se siente completa, se siente a gusto y bueno, esa es la foto de perfil. El tema es cuando uno cree que por entero uno es esa foto de perfil o uno es esa cena con amigos o uno, cuando en realidad algo de eso uno es, algo de eso. Cuando uno cree que lo es todo en eso, ahí estamos en problema. ¿Por qué? Porque luego, cuando me empiezan a pasar cosas que refutan esa foto, que refutan esa imagen que yo ya me construí, no tengo espalda emocional para responder, porque ya me creí que soy eso que muestro en redes, eso que sostengo en la virtualidad. En redes, en endeudamiento de tarjeteo, y yo no tengo la plata, pero sí, bueno, la sociedad de consumo me permite que en 18 cuotas, en 35 cuotas. ¿Qué compraste? No sé, algo que estaba en 30, o sea, lo compré porque estaba en 35 cuotas más que por el valor de lo que me pueda generar en tanto a bienestar y calidad de vida. Bien, entonces, todo eso que nosotros podamos revisar porque lo que impone la sociedad de consumo es que consumiendo, valga la redundancia, adquiriendo un bien, vamos a ser felices. Cuando las sensaciones de felicidad van por otro lado. Tienen otro recorrido, tienen otra carretera, va por otro canal. ¿Sí? Y entonces lo que pasa acá es que en la sociedad de consumo ya no se
ya no se es en tanto al ser que se posee, sino en tanto al bien que se adquiere. Y esa cuestión tenemos que desmembrarla. ¿Por qué? Porque justamente el taller trata sobre el consumo, entre otras cosas. Entonces, si estamos refutando en la sociedad de consumo que yo no soy en tanto al bien que adquiero, sino en tanto al ser que poseo, bueno, ahí es cuando se interpela el consumo de psicoactivos. Porque si algo sucede cuando yo me introyecto ese psicoactivo al ser, es que me creo que ya está todo resuelto. Por eso lo hago. Y que realmente lo está. Pero lo está mientras dura el efecto de la sustancia en el cuerpo. Cuando desaparece eso, tengo que vérmela nuevamente con la problemática en cuestión. Entonces, no era verdad que adquiriendo ese bien yo iba a resolver mis problemas. No era cierto que comprándome el televisor tanto, o yéndome a tal viaje, o haciendo... Uno se puede dar los gustos, sí, por supuesto. Por supuesto, no estamos diciendo que no. Lo que estamos diciendo es que cuando uno cree que por adquirir eso ya está resuelta la cuestión, ahí estamos en un escenario bastante delicado. Y esto lo vamos a llevar luego específicamente no a la compra de televisores ni a la de viajes, sino a la de la compra de un psicoactivo, en la que existe la creencia de que por introyectarme ese psicoactivo el problema se me va a resolver, se me va a solucionar. Y no, y no. Bueno fuese, la verdad que sí, bueno fuese, pero no es la verdad, no es la realidad. Bueno, ese es el cuarto encuentro. En el quinto encuentro, y acá ya entramos a otro módulo, ya vamos a lo específicamente psicológico, porque hasta ahora vimos más lo histórico, lo social y demás. Pero acá en el quinto encuentro, el título es El narcisismo y su relación con la toxicomanía. Diferencia entre la necesidad y el deseo. Bueno, acá cuando ya hablamos de narcisismo, estamos hablando de un concepto específicamente psicológico. El narcisismo no es entonces el que se cree lo máximo, no. Es cuando se genera una ilusión de completud, esto que hablábamos, por ejemplo, en la foto del perfil, cuando uno cree que es eso. En el momento que una persona se cree completa, está en bastantes problemas. ¿Por qué? Porque luego no puede alojar la falta. ¿La falta de qué? De las cosas que quisieran que sucedieran y no están pasando. No hay una simbolización de la ausencia. Entonces el narcisismo lo que genera es que el otro tenga que pensar, sentir como yo, y cuando esto no sucede, entonces se genera un malestar. Se genera un malestar que luego se suple con el consumo de psicoactivos. Ya que no puedo tolerar las diferencias, entonces empiezo con el consumo, porque el consumo bajo los efectos alucinógenos me va a generar esa sensación de ilusión de completud que no puedo encontrar el no vincular afectivo con el otro. Bien, todo esto muy resumido, ¿no? Luego en las clases se va a desplegar más, pero el título dice diferencia entre necesidad y deseo. ¿Qué pasa con la necesidad del deseo? Cuando uno se vincula desde la necesidad, lo va a hacer desde la dependencia emocional. Entonces todo va a estar bien mientras esa persona piense y sienta como yo. Es un vínculo de necesidad, de consumo hacia el otro, en el que consumiendo eso otro, yo me siento ilusoriamente completo. Por ejemplo, entonces estoy ahí y ¿por qué no te tomaste la foto conmigo? ¿Y por qué no lo subimos? ¿Y por qué no nos presumimos? ¿Y por qué no? O sea, obviamente sí, existen fotos románticas que uno sube y demás, pero eso ya cuando la relación está constituida, no por ahí cuando llevan 2 horas, 3 horas saliendo. Entonces, yo quiero que ya me vean como esta persona para que no me vean solo, que no me vean que me falta algo. Ya esa persona fue convertida en un objeto de consumo y uno atraviesa la ilusión de completud en tanto que adquiere ese bien. ¿Sí? Entonces, y esa es una relación de necesidad, porque hay una dependencia emocional. Mientras esa persona está al costado mío, y yo transito mi sensibilidad. Otra cosa es relacionarse en relación al deseo, relacionarse por el camino del deseo. El deseo por estructura es insatisfacción. El deseo, obviamente, yo deseo una manzana porque no la tengo. Entonces, cuando la tengo ya no la deseo. El deseo por estructura es insatisfacción. Y el deseo sí podría tolerar las diferencias.
O sea que la mejor forma de relacionarse es desde el deseo. Deseo que en otras terapéuticas lo llaman deseo de consumo, craving, eso no se va a tocar acá, porque esos son otra clase de conceptos. Acá el deseo va a ser visto como aquello que pueda tolerar las diferencias con un otro. Y desde esa diferencia, si así lo quiero, me vincularé afectivamente con ese otro. Y digo, si así lo quiero, porque tampoco estoy obligado. Si hay diferencias que son la verdad bastante intolerables, y me separo, obviamente, me deslindo, ya sea en una pareja o con mis padres, guardo distancia, o con mis hijos, guardo distancia, o con mis hermanos, sea cual fuese el vínculo, ¿sí? Cuando uno se vincula desde el deseo, puede tolerar las insatisfacciones y vincularse con esa otra persona a pesar de que sea distinto a mí. Si eso ya es demasiado intolerable, bueno, uno ya toma las decisiones, ¿sí? Entonces, lo que genera el narcisismo es que uno no pueda vincularse afectivamente con un otro porque está atrapadísimo con esa ilusión de completud y no puede tolerar las diferencias, porque en la primera diferencia que hay, esa ilusión de completud se divide. Cuando uno se corre de esa ilusión de completud, puede entender de que, bueno, nuestra relación es así. Hay momentos lindos, hay momentos hermosos, bonitos, espectaculares, sí, pero va a haber momentos en los que no. Va a haber momentos en los que nos vamos a pelear, va a haber momentos en los que va a haber diferencias también. Entonces, bueno, tendremos que ver cómo reparamos acá, y si ya toda la relación se convirtió en reparar, 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 y ya ahí uno tendrá que tomar decisiones. Pero si ya se vinculó desde la necesidad de la dependencia emocional, ahí también va a estar complicado, porque no va a poder terminar, porque en el momento en que termine se derrumba, porque su yo está constituido en virtud del vínculo con ese otro a través de la necesidad. Y si esa persona no está, va al otro, va a la otra pareja, la amante, que es la droga. La droga es la amante acá, es la que viene a cumplir la función de ilusión de completud cuando lo otro, en lo vincular afectivo, no tiene un soporte en la realidad. ¿Sí? Bueno, eso es lo que vamos a ver en el quinto encuentro. En el sexto encuentro, el título es El onanismo es la primera adicción del humano, en signo de pregunta, el onanismo es la masturbación. El onanismo es la primera adicción del humano, diferencia entre la intoxicación y la toxicomanía. Bueno, acá vamos a hacer todo un recorrido de cuál es la relación entre el onanismo, que es el acto masturbatorio, y la práctica de consumo. Porque uno, en el acto masturbatorio, intenta encontrar en el propio cuerpo algo que solamente puede adquirir a través del cuerpo del otro. ¿Sí? Hay una satisfacción en el propio cuerpo que solamente puede adquirir a través del cuerpo del otro. Y lo mismo pasa con la sustancia, porque acá vamos a relacionar ese acto con el consumo del psicoactivo, que al fin y al cabo termina siendo autoerótico. Bien, porque es un consumo en el que solamente hay una sensibilidad con mi propio cuerpo, como hablamos en el encuentro 5, no hay una posibilidad de vincularse afectivamente, y cuando uno entra en un acto autoerótico a través del psicoactivo, está encontrando una sensibilidad satisfactoria, pero solo con su propio cuerpo. No hay algo vincular afectivo con el otro. Entonces ahí no se estaría generando lo que la psique, lo que la mente requeriría para encontrar la estabilidad. ¿Por qué? Por las razones obvias. ¿Y cuáles son las razones obvias? Que esa sensación de satisfacción solo va a durar el mismo tiempo que dure el efecto. En cambio, cuando uno se vincula consigo mismo a través del cuerpo del otro, esa satisfacción va a tener una estabilidad en el tiempo, va a perdurar en el tiempo, porque es algo construido simbólicamente, es algo que va a poder tener otro recorrido. Cuesta más, sí, obviamente. Va a doler, porque al que cuando la otra persona entre en mi vida, algo se va a tener que dividir en mí, algo voy a tener que perder yo, obviamente, y algo va a tener que perder la otra persona también, porque se está vinculando conmigo, pero algo también voy a ganar, porque esa persona está entrando en mi vida, y yo también estoy entrando en la vida de la otra persona. Entonces, pierdo algo, pero también gano algo. El tema es, y acá viene lo más importante, si uno está dispuesto
dispuesto a perder eso que ya no va a tener. Eso que constituye su narcisismo, su ilusión de completo. Si uno está dispuesto a dividirse o no. No es que los que no estén dispuestos son los malos de la película, no, simplemente no están en condiciones para vincularse afectivamente, van a tener que revisar sus cuestiones, su vida, y ver si finalmente se quieren